Acompáñenme, por favor, al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, con este estudio titulado Ten ánimo. El apóstol Pablo, después que realizó su tercer viaje misionero, eso ya lo habíamos visto, llegó a Jerusalén, donde casi fue linchado por una turba de judíos recalcitrantes, por supuesto, en el templo, allí en Jerusalén. Esta turba estaba exacerbada por otros judíos que habían llegado de Asia, calumniando, chismografiando acerca de Pablo. Lo acusaban a Pablo de haber estado predicando en contra de ellos, en contra de la ley de Moisés, en contra del templo. Todo esto exacerbó los ánimos de la multitud y se abalanzaron en contra de Pablo y prácticamente lo estaban linchando, lo estaban golpeando. Entonces Pablo fue así salvajemente golpeado hasta que intervino la autoridad romana. Y los soldados tuvieron que arrebatarlo en vilo y sacarlo en peso ahí de la turba, de la multitud, y llevarlo en custodia a la fortaleza de la guarnición romana en Jerusalén, muy cerca del monte del templo. Y hacia el final del capítulo 22 vimos cómo el tribuno romano Lisias quería saber la causa por la cual los judíos querían ajusticiar a Pablo, porque estaban tan enfurecidos con respecto a Pablo. Entonces, finalmente, después de que ya lo arrebató de la multitud y después de que Pablo habló a la multitud y que la multitud peor lo querían matar más, el tribuno Lisias se lo lleva para adentro junto con todos los soldados, adentro de la fortaleza, y entonces el tribuno Lisias convocó al concilio para que acuse de una manera, digamos, más formal a Pablo, o para que expusiera de una manera más formal la causa por la cual la multitud se había enfurecido tanto con respecto a Pablo. Entonces nos encontramos en esa situación y ahora iniciamos el capítulo 23. Estos últimos capítulos están muy entrelazados, es una historia continua y es muy narrativo el tema. Estamos leyendo historia, los acontecimientos de los hechos. Prácticamente encontramos muy poco acerca de enseñanzas doctrinales, más es narración histórica, pero siempre en toda lectura que hagamos de la Biblia siempre vamos a encontrar enseñanzas también de cosas importantes para aplicar en nuestras vidas. Entonces vamos allí. Hechos capítulo 23, desde el versículo 1, dice: Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Pablo está diciendo que había vivido con toda buena conciencia delante de Dios. Y obviamente que Pablo se refiere a todo el tiempo que había vivido desde el tiempo de su conversión en adelante. Porque todos sabemos que antes de ese tiempo, él mismo había sido perseguidor de la iglesia. Entonces, cosas de las cuales Pablo se sentía mal ante Dios y cosas de las cuales se avergonzaba. Maltratador de los creyentes cristianos, perseguidor de los creyentes cristianos, e incluso había sido cómplice de asesinato cuando participó de la muerte de Esteban. Pero ya a estas alturas, después de muchos años sirviendo a Dios, viviendo para Dios y habiendo viajado por diferentes lugares hablando del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Pablo se refiere a la multitud, le habla a la multitud, en ese momento al Sanedrín, al concilio que ha sido convocado por el tribuno Lisias, y les dice que con toda conciencia ha vivido delante de Dios. Y de verdad habría que tener un buen grado de madurez para poder emitir una expresión como esta. Imagínense nosotros mismos, o ustedes y yo, hablando y diciendo: con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. La conciencia es la capacidad de conocer cómo me conduzco en la vida, en cuanto a mi conducta, en cuanto a mis actitudes, a mis pensamientos. Obviamente quizás hayan algunas consideraciones más, si alguien que es estudioso de psicología, de psiquiatría o de otras cosas, temas vinculados a la conducta humana o a la personalidad, de repente quiera ahondar más
pero no es nuestro objetivo. Pero entendemos de qué se trata la conciencia. Y cuando las personas dicen, tengo la conciencia limpia, es algo que muchas personas a veces utilizan para justificar acciones que han tenido. Ustedes deben haber escuchado, o de repente ustedes mismos también lo hayan dicho en algún momento, ¿no? Tengo mi conciencia tranquila. Sin embargo, la única manera de que esto sea real es cuando nuestra conciencia está de acuerdo al Espíritu Santo de Dios, que nos muestra nuestra realidad. ¿Quién conoce mejor cómo estamos que Dios mismo? ¿Quién conoce mejor cómo somos que Dios mismo? Aunque nuestra propia conciencia nos permite saber si estamos bien o si estamos mal. Pero el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a darnos cuenta si es que estamos bien o si es que estamos mal, si es que actuamos bien o si es que actuamos mal, si tenemos malas actitudes, mala conducta, si hemos actuado mal en diferentes cosas. Cuando la conciencia se empieza a cauterizar, es cuando los seres humanos cierran su corazón a Dios y entonces viene la maldad, el pecado, los asesinatos, la gente que se odia unos a otros, los insultos, los maltratos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando somos expuestos por Dios a la realidad, entonces eso puede producir en nosotros, si es que respondemos a eso que Dios nos muestra, si es que respondemos con arrepentimiento, si es que le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, si es que confesamos delante de Dios nuestra condición pecaminosa y Él nos perdona de verdad por medio de su Hijo Jesús, entonces ahí es que sí, siendo perdonados, realmente podemos tener una buena conciencia delante de Dios. Sin embargo, ya caminando con el Señor también somos conscientes si es que estamos andando conforme a la voluntad de Dios o no estamos andando conforme a la voluntad de Dios, si es que estamos agradándole en todo con nuestras conductas, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes. Eso es algo de lo cual nosotros mismos somos conscientes. Podría yo decir el día de hoy, al igual que Pablo, que con toda conciencia vivo delante de Dios, y eso es algo que tengo que meditar a diario. Y me encantaría decirlo. Y yo sé que a todos nosotros nos encantaría decir lo mismo. Con toda buena conciencia he vivido hasta el día de hoy delante de Dios. ¿No te gustaría cada noche al acostarte apoyar tu cabeza sobre la almohada y decir, hoy he hecho lo que Dios quería que haga? Hoy he agradado a mi Señor. Eso es tener buena conciencia. Entonces, luego que Pablo afirma esto, él continúa. Dice, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías, versículo 2, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él, junto a Pablo, que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Vemos estas circunstancias que están sucediendo, ¿no? Está Pablo exponiendo delante del concilio por auspicio del tribuno Lisias, están ahí el Sanedrín, está ahí Pablo. Pablo empieza a hablar y ni bien empieza a hablar, el sumo sacerdote manda a que la persona que está ahí cerca de Pablo le meta un golpe en la boca, un desagradable golpe en la boca, que de hecho a Pablo le dolió. Y Pablo tiene esta reacción, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Primeramente vemos por parte de este representante de Dios, el sumo sacerdote, una actitud completamente injusta, prepotente, malvada. Y es parte de la maldad humana, golpear o aplicar violencia innecesaria sobre los demás. Es parte de la prepotencia cuando hay personas que tienen un poco de ventaja sobre otras personas. Lo vemos en el caso de los niños. Cuando yo era niño no existía la palabra bullying, pero sí sabíamos lo que era ser un abusivo. Y normalmente los mayores eran más abusivos de los menores, o los más grandes más abusivos de los más pequeñitos, o los más forzudos más abusivos de los que eran más débiles. Y entonces en el colegio, en el barrio, donde sea, siempre habían aquellos que abusaban de aquellos que no se podían defender y pasaban a tu lado y te empujaban o te pateaban o te tiraban un golpe o alguna cosa así. Y a veces a los abusivos por gusto les gustaba meter un cocacho, un golpe en la cabeza, por puro gusto, por puro abuso.
parte de la maldad del ser humano. Duele, fastidia, pero duele físicamente y duele hasta el alma este tipo de abusos. Había un personaje, Viktor Frankl, un autor, un psiquiatra judío, autor del libro El sentido de la existencia. Fue un judío sobreviviente de los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y él narra en su libro, entre muchas cosas, su libro no tiene una perspectiva de Dios, o una perspectiva, mucho menos una perspectiva cristiana. Es una perspectiva meramente humana frente al sufrimiento humano en un campo de personas, en un campo de concentración sin ninguna esperanza, prácticamente. Pero él narra, entre todas sus experiencias, cómo los soldados nazis, muchas veces simplemente por diversión o por gusto, golpeaban a la población judía, a los judíos dentro de los campos de concentración. También habían campos de concentración con otros presos, no necesariamente judíos, pero la gran mayoría de los campos de concentración tenían judíos. Y el caso que este señor Viktor Frankl le estaba narrando era con respecto a su experiencia personal. Él fue de los pocos que sobrevivió. Y narra que cuando regresaba del trabajo, de la dura faena, y estaba regresando hacia los cuarteles donde descansaban, de repente pasaban cerca de algún soldado y un soldado por puro gusto agarraba y con la culata del rifle, ¡plin!, y les daba un golpe fuerte en la cabeza que los tumbaba al piso de dolor, o de repente con la cabeza rota, y no podían ni decir nada. ¿Por qué me has pegado? ¿Por qué me has golpeado? Simplemente por puro disfrute tenían este grado de maldad, sea con la culata, o sea con la cacha del revólver, cada vez que pasaban al costado de estos hombres retenidos allí, les golpeaban por puro placer. Y esto simplemente muestra pues, lo torcida del corazón humano cuando cae en estos niveles de maldad. Entonces, en el caso de Pablo, y como sucedió también con nuestro Señor Jesucristo, cuando fue interrogado por el Sanedrín, estuvo todo el concilio y ante los líderes, primeramente, antes de que lo lleven donde Pilato, a nuestro Señor Jesucristo le taparon el rostro, y con el rostro tapado lo empezaron a golpear, a afrentarlo, y le golpeaban, le metían puñetazos en la cara y le decían: profetízame, a ver quién te golpeó. Y peor, porque nuestro Señor Jesucristo ni siquiera tenía la opción de darse cuenta si le iba a caer o no le iba a caer el golpe, ¿no? Porque uno cuando te va a caer un golpe te compunges un poco. En este caso, Pablo, ante el Sanedrín, una persona al costado, por orden del sumo sacerdote, le mete un puñetazo en la boca, un golpe en la boca. No sabemos, no lo dice acá, si le sacó sangre o algo, pero le causó dolor. Pero entonces, frente a este abuso de parte de esta autoridad que se supone que es un hombre representante de Dios, el sumo sacerdote, que recurre a este tipo de bajezas, a amedrentar por medio de golpes a una persona que no se puede defender. Entonces Pablo recurre a Dios en ese momento. Y esto nos hace recordar cómo el arcángel Miguel, cuando estaba contendiendo con Satanás, y es narrado en la epístola de Judas, cuando contiende con Satanás, no lo insulta, pero le dice: Satanás, que Jehová te reprenda. Y como que Pablo lo enfoca así, ¿no? Vemos como que me has golpeado injustamente, ahora te las vas a ver con Dios. Y Dios nos dice en su palabra: mía es la venganza, yo daré el pago. Y en otro lugar dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y no solamente esto, sino que Pablo también le dice al sumo sacerdote, sin saber que en ese momento que era el sumo sacerdote, también le dice: pared blanqueada. Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear. Entonces esta mención, pared blanqueada, es sin duda una referencia a las palabras de nuestro Señor Jesús con respecto a los fariseos y escribas. En Mateo 23, 27, Jesús le dijo a los que le estaban oyendo en ese momento, a los fariseos y escribas con los cuales estaba discutiendo, le dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Entonces, el sumo sacerdote y los que estaban allí en el momento con Pablo
sabían lo que Pablo estaba diciendo cuando le dijo pared blanqueada. O sea, por fuera muy bonito, pero por dentro estás podrido. Y tengamos en cuenta eso, que Dios ve al hombre por dentro. Dios ve su realidad. A Dios no lo impresiona la pompa, el ropaje exterior, la posición soberbia que puede tener un sumo sacerdote, un rey, un gobernante o quien sea que siente que tiene un poquito de autoridad. Si alguien está podrido por dentro, Dios lo ve. Y no importa si esa persona incluso es una persona supuestamente religiosa. Volviendo al relato, Pablo le dice esto al sumo sacerdote y en el versículo 4, los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios injurias, insultas, te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios. Y Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo al principio no reconoció al sumo sacerdote Ananías, pero da testimonio de todas maneras Pablo de su conocimiento de la palabra de Dios en un detalle como este, ¿no? Escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, aún bajo esas circunstancias, muestra respeto. Y la palabra de Dios nos enseña eso, a respetar a las autoridades, sean las que sean, nos gusten o no nos gusten, debemos someternos a las autoridades y a orar por ellas. La única razón bíblica para no someterse a las autoridades es si nos quisieran impedir hacer la voluntad de Dios o si nos quisieran obligar a ir en contra de la palabra de Dios. Justamente ahora que estamos en tiempo de elecciones, que vemos los ánimos caldeados entre muchos ciudadanos, incluso cristianos también por las redes sociales, debemos ser prudentes con nuestras opiniones. Podemos tener opinión, es bueno que los cristianos se involucren, pero no es bueno caer en insultos, no es dable caer en insultos, en palabras peyorativas, en calumnias o incluso publicando groserías, no es dable. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice con respecto a las autoridades? Nosotros ya lo sabemos bien, ¿no? 1 Timoteo, escrito por el mismo Pablo, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 hasta el principio del versículo 3, Pablo nos dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Seguimos orando y clamando por nuestro país, pero cuando ya la autoridad ya esté declarada y ya sea autoridad, hay que clamar al Señor y hay que orar por las autoridades y que el Señor nos guarde y que el Señor nos dé paz. Continuamos, versículo 6, Hechos 23, 6. Entonces Pablo, notando que una buena parte era de los saduceos y otra de los fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Durante el periodo intertestamentario, es decir, los aproximadamente 400 años que transcurrieron desde que se escribió el último libro del Antiguo Testamento hasta los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, surgieron grupos o facciones dentro de la religión judía. Dentro de estos grupos, los dos principales y más notorios para los tiempos del Nuevo Testamento eran los fariseos y los saduceos. Ustedes mismos muchas veces han oído hablar y los fariseos continuamente estaban en discusiones y en provocaciones hacia nuestro Señor Jesús, aunque los saduceos también. Los fariseos eran la secta más numerosa, reunía a los escribas, a los intérpretes de la ley y tenía corrientes de pensamiento muy influyentes en la vida religiosa de los judíos. Los fariseos se caracterizaban por tener un celo exagerado y legalista por el cumplimiento textual de la ley y de los rituales, pero además también le daban mucha importancia a la tradición, a la cual incluso le daban a veces más peso a la tradición que a la misma ley, que a las mismas escrituras. Sin embargo, en semejanza a lo que creemos los creyentes cristianos, los fariseos creían en la resurrección de los muertos, creían en la existencia de ángeles y creían en una vida espiritual. Y aceptaban además, aceptaban todas las escrituras del Antiguo Testamento, de lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, toda la Tanakh, que incluye la Torá, los escritos, los profetas, los salmos.
Todos los libros del Antiguo Testamento los fariseos los aceptaban. En cambio, los saduceos, en contraste con los fariseos eran una facción con un número más reducido que el de los fariseos, pero eran más elitistas y más poderosos, económicamente hablando. Ellos poseían y estaban vinculados con el sacerdocio, además de los negocios que tenían que ver también con el sacerdocio. Todos los negocios del templo, la venta de animales en la época de las fiestas, los cambistas y todos eran familiares de los saduceos también. Los saduceos solo reconocían como escrituras el Pentateuco, es decir, la ley de Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia, pero no reconocían como escrituras los demás libros del Antiguo Testamento. Entonces no creían en la resurrección de los muertos, ni en ángeles, ni en la vida espiritual. Entonces Pablo, en este momento, cuando está ahí con el concilio, y el concilio estaba formado justamente por el sumo sacerdote, los principales sacerdotes que eran saduceos, y también por líderes de los fariseos. Y Pablo, cuando notó que el concilio estaba fragmentado, él como fariseo aprovechó esta circunstancia. Entonces vemos aquí la astucia de Pablo para salir bien librado de esta situación. Entonces Pablo, al mencionar que lo estaban juzgando por la esperanza de la resurrección, los fariseos que creían en la resurrección comenzaron a discutir con los saduceos hasta producirse un alboroto ya incontrolable. Ahora, aunque los fariseos creían en la resurrección, ellos obviamente no tenían el criterio completo que sí tenía ya Pablo, porque Pablo ya había podido conocer después de su conversión que la única manera en que una persona puede ser salva y resucitar para vida eterna es por medio de la fe en Jesucristo, quien prometió brindar salvación a todos los que crean en Él. Además, nuestro Señor Jesucristo demostró que tiene el poder para cumplir su promesa de ofrecer vida eterna y resurrección a todos los que le sigan, porque Él mismo resucitó de los muertos. Entonces la resurrección de Jesucristo es una parte central del mensaje del Evangelio y una parte principal también de la predicación de Pablo y de los apóstoles. Tanto así que Pablo dijo en 1 Corintios 15 que si no existiera la resurrección, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe sería en vano. Por las puras estaríamos creyendo lo que creemos. Nuestra fe no tendría sentido. Entonces, cuando Pablo habló de la esperanza y de la resurrección, surgió todo este alboroto entre fariseos y saduceos. Continuamos en el versículo 9. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen los soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Entonces, de este modo, vemos que Pablo se libró del Sanedrín, al menos, es decir, el Sanedrín o el concilio de las autoridades judías, al menos por un tiempo. Versículo 11 dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo, a estas alturas, estaba sometido a un muy alto estrés. Llegó a Jerusalén, vimos en las sesiones anteriores, llegó a Jerusalén después de su tercer viaje misionero, pero estaba al nervio, literalmente, porque ya sabía que le iba a ir mal. El Espíritu Santo ya les había revelado que le iba a ir mal, que iba a sufrir allí en Jerusalén. Después los líderes de la iglesia le dijeron que los judíos estaban con animadversión en contra suya, porque habían estado diciendo que en sus viajes Pablo estaba hablando en contra del judaísmo, en contra del templo, en contra de la ley, cosas que no eran ciertas. Pero luego hubo toda esta revuelta en el templo, donde le dieron literalmente una paliza antes de que fuera librado por la intervención del tribuno Lisias y de los soldados romanos. Y ahora estaba acorralado por el Sanedrín, y a la primera que trata de defender su causa delante del Sanedrín, ¡plin!, le cae un golpe en la boca, mandado por parte del sumo sacerdote. Entonces, no era agradable ni sencilla la circunstancia que estaba atravesando Pablo allí en
en una fría mazmorra, en la fortaleza Antonia, en esta fortaleza, este cuartel de los soldados romanos. En medio de esa situación incierta, mil cosas estarían pasando por el corazón y por la cabeza y por el pensamiento del apóstol Pablo en ese momento. Ahora, Pablo de hecho debía estar desconcertado, desanimado y con un pensamiento así, algo como: Señor, si yo siempre te sirvo, si lo doy todo por servirte, ¿por qué tengo que estar pasando por estas cosas? Y puede ser que hayan veces cuando hasta una persona que confía en Dios pasa por un periodo de desaliento, y es allí, cuando uno está bajoneado, que más necesita oír la voz de consuelo de nuestro Señor. Entonces, estando allí, en esa prisión, nuestro Señor se le presentó a Pablo y le dice: ten ánimo. Y por eso le hemos puesto como título a este estudio de este capítulo esta frase de nuestro Señor Jesucristo: ten ánimo. Quizá nosotros estemos bajoneados el día de hoy por diferentes razones. Se junta la pandemia, el COVID, las razones políticas, incertidumbre con respecto al futuro, muchas cosas. Nuestro Señor Jesucristo siempre va a estar ahí para decirnos: ten ánimo. ¿Te habrás sentido muchas veces desfallecer, pensando en que las fuerzas se te acaban, que ya no puedes más con esa situación con la que estás lidiando? Tu Señor, que te ama, te dice: ten ánimo. Aún hay cosas que Dios quiere para ti. Así también le dijo a Pablo, ¿no? Ten ánimo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario también que testifiques de mí en Roma. El Señor entonces le dice a Pablo que aún lo quiere usar en Roma, pero más adelante vamos a ver la peculiar manera en que Dios lo lleva hasta Roma. Eso lo vamos a ver más adelante. Continuamos, Hechos 23:12. Hechos 23:12. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos, y dijeron: nosotros nos hemos hecho juramento bajo maldición, a no gustar nada, hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Un grupo de más de 40 judíos fanatizados, recalcitrantes. Estamos hablando de fanáticos religiosos, no estamos hablando de todos los judíos. Recordemos que Pablo era judío, los apóstoles eran judíos, Jesús era judío, María era judía, el pueblo en general era judío, había mucha gente buena, mucha gente piadosa, temerosa de Dios entre el pueblo judío, pero habían los religiosos recalcitrantes, los fanatizados, los que amaban más la religión que a Dios mismo. Y dentro de estos grupos había estos 40, más de 40, que habían hecho este juramento, pero se nos dice que es un juramento bajo maldición. Es decir, confesaban y se comprometían diciendo: seamos malditos si no cumplimos con nuestra misión de matar a Pablo. Y es más, no vamos a comer nada ni a beber nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora, ¿por qué razón alguien habría de hacer un compromiso de esta naturaleza? Se supone que estamos hablando de temas religiosos, de temas que tienen que ver con Dios. Están acusando a Pablo de que habló en contra del templo, en contra de la ley de Moisés, en contra de la religión judía. ¿Realmente estos hombres pretendían agradar a Dios por medio de un compromiso así, por medio de un compromiso de esta naturaleza? Y piensen en los fanáticos religiosos que hay el día de hoy, en algunas religiones alrededor del mundo. Y el fanatismo puede existir en muchas variantes. Puede haber fanatismo cultural, fanatismo ideológico, fanatismo político, fanatismo deportivo, fanatismo religioso. Todos los fanatismos son dañinos, son perjudiciales, son una lacra de la sociedad realmente, perjudican a todo el mundo, cualquier tipo de fanatismo.
Hasta en el fanatismo, en el fanatismo deportivo, hemos visto hace unos años acá en Perú como la barra de un equipo de fútbol arrojó desde un palco de un estadio a un hincha de la barra contraria y lo arrojaron abajo sin importarles la vida de ese muchacho que por supuesto falleció. Así, fanatismo deportivo. Y así hay fanatismo ideológico, político, como el que practicaban los nazis en Alemania, fanatismo racial y fanatismo religioso también. El fanatismo religioso es sumamente dañino. No es de Dios, no es de Dios, ni aunque sea musulmán, ni aunque sea cristiano, ni aunque sea evangélico, ni aunque sea católico, ni aunque sea Hare Krishna, ni aunque sea hindú. Alrededor del mundo, todos los fanatismos causan daño, causan muerte, causan destrucción, causan sufrimiento. No es de Dios el fanatismo. Y el fanatismo es lo que lleva a estas personas, se supone, del pueblo escogido de Dios, que tienen la palabra de Dios, las Escrituras, a cometer un acto así de errado, a jurar bajo maldición, no comer nada, no probar alimento, hasta que hayan dado muerte a Pablo. Entonces, tengamos presente que no siempre lo que se haga en el nombre de Dios es de acuerdo a la voluntad de Dios, ni necesariamente le agrada. Venga de quien venga. Entonces estos 40 hombres se confabularon en este complot en contra de Pablo, juraron bajo maldición. Es decir, ya no podían ni retractarse ni dar marcha atrás. Y juraron diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Ahora, nosotros ya sabemos anticipadamente que no le pudieron dar muerte a Pablo. Así que vamos a ver la historia de más de 40 hombres que literalmente terminaron muriendo de inanición. Se deben haber estado remordiendo la lengua, viendo la comida de los demás y viendo el agüita que tomaban los demás, y ellos no podían ni comer ni beber, y fue pasando el tiempo y nunca pudieron matar a Pablo. Así que se fueron adelgazando hasta quedarse huesitos literales, aparte de su maldad. Versículo 16 dice, pues cuando estaban sucediendo estas cosas, versículo 16 del capítulo 23 de Hechos de los Apóstoles, mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, de ese complot, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Y me encanta ver cómo el Señor desbarata los complots o maquinaciones que van en contra de sus siervos. Los conspiradores no sabían que aquel muchacho que andaba por allí oyendo acerca de la conspiración era un sobrino de Pablo. Ellos no lo sabían, pero Dios sí lo sabía. El Señor siempre acomoda las cosas de manera perfecta. Cuando estamos en sus manos, todo ayuda para bien. Y esto nos hace saber que el Señor siempre tiene todo bajo control, aún en las circunstancias adversas. Versículo 17. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. El centurión, entonces, tomando al muchacho, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que te trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. Y el tribuno, tomando de la mano al muchacho, retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Y él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos, esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Acá vemos que el tribuno Lisias actuó con sagacidad y con sabiduría, porque tomó al muchacho para hablar aparte con él, para que no escuchen los demás en el área. Y cuando se retiró el muchacho también le dijo: no le digas esto a nadie, calladito. Y es ahí que el tribuno planifica salvar esta situación. Versículo 23. Y el tribuno llamando a 2 centuriones, los centuriones, recuerden, eran jefes de un grupo de 100 soldados romanos, de una centuria. Llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, para eso necesitaban los 2 centuriones, para la hora tercera de la noche, es decir, para
las 9 de la noche. 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. Cesarea era, digamos, la capital política del gobierno romano en la zona de Israel, ubicado estratégicamente al medio entre Galilea, Samaria y Judea. Ahí estaba Cesarea en la costa, era un puerto y una ciudad portuaria, y además ahí estaba el grueso de la gobernación romana y del destacamento militar romano también. Entonces allí Pablo iba a estar más seguro. Entonces mandó Lisias a que se preparen estos soldados, 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros. Claro, imagínense si Lisias hubiera aceptado que el concilio mandó llamar a Pablo y hubieran llevado a Pablo ante el concilio protegido por 4, 5, 6 soldados romanos, lo mataban a Pablo y además mataban a los soldados romanos, como que ya había sucedido antes este tipo de circunstancias. Entonces, miren la tremenda guardia que le tienen que poner a Pablo para transportarlo hasta Cesarea. 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros. Y versículo 24, y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix, el gobernador. Y escribió una carta en estos términos. Entonces, el tribuno Lisias, encargado del destacamento de Jerusalén, le escribe al gobernador, a Félix. Versículo 26, Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. Al margen del texto que estamos leyendo, de lo que sucedió con Pablo, de lo que sucedió con el Sanedrín, con estos complotistas y todo este asunto, el hecho de que se mencione estos nombres exactos de estas autoridades romanas, Claudio Lisias como tribuno, Félix como gobernador de la zona, nos indica la fidelidad del relato histórico que nosotros estamos leyendo en este momento, escrito por Lucas. Félix era el gobernador romano en la provincia, cuyo cuartel general estaba en Cesarea. Félix era, digamos, allí la autoridad superior romana en Israel, y por eso el tribuno Lisias envía a Pablo a Cesarea, para que tenga una mayor protección. Y también para evitar más líos o más revueltas o indisposiciones con el Sanedrín en Jerusalén. Jerusalén era como un hervidero de avispas, siempre encrispados, con mayores revueltas, como hasta el día de hoy incluso. Entonces, en la carta que escribe Lisias a Félix, le sigue poniendo al tanto de la situación. Versículo 27 dice, a este hombre, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Bueno, acá una parte es verdad y otra parte le exagera un poquito Lisias, porque Lisias no sabía que era romano, sino que después de que lo arrebató de la multitud, fue que se enteró de que era cuando lo iban a interrogar a Pablo por medio de latigazos, y Pablo, para defenderse, para que no le den duro con el chicote, para que no le tiren los latigazos, Pablo dice, está permitido que inflijan un castigo a un ciudadano romano sin haberlo sentenciado, y es ahí que Lisias se entera de que era ciudadano romano. Pero bueno, Lisias le está diciendo a Félix en esta carta, versículo 27, a este yo lo libré acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y allí que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Fíjense, igual como sucedió con nuestro Señor Jesucristo, cuando Poncio Pilatos no encontró ninguna causa digna de muerte en nuestro Señor Jesucristo, solo que la multitud, el Sanedrín y la multitud quería justiciar a Jesucristo y presionó. Pero no sucedió así en esta oportunidad, pero Lisias también encontró que no había en Pablo ninguna causa digna de muerte, ni siquiera de prisión. Versículo 30, pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Así se despide, ¿no? Empieza la carta diciendo salud y termina la carta diciendo pásalo bien. Versículo 31 dice, y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, lo llevaron de noche a Antípatris. Antípatris, una zona ya cerca a la costa, es como un camino intermedio entre Jerusalén y Cesarea. Hacen una posta en Antípatris, llegan hasta allí y dice, pasaron allí la noche y al día siguiente, versículo 32, dejando a los jinetes que fuesen con Pablo,
volvieron a la fortaleza. O sea, los 200 soldados que habían resguardado, escoltado a Pablo con los jinetes hasta Antípatris, los soldados se regresan a Jerusalén y sigue Pablo con los jinetes y con los lanceros rumbo a Cesarea. Y los soldados volvieron a la fortaleza. Entonces así terminamos este capítulo 23, pero que continúa el relato y nos interesa y provoca seguirlo leyendo, ¿no? Pero bueno, nos gana el tiempo y queremos dejar el capítulo 24 para estudiarlo completamente en la siguiente sesión. Pero así vemos que Pablo fue librado de esta confabulación en su contra, de este intento de asesinato, para el completo desconcierto de los hombres que habían jurado bajo maldición que no comerían nada hasta lograr matar a Pablo. Y ese debe haber sido el ayuno más largo de sus vidas, tan largo que se murieron por ayunar, porque obviamente no pudieron cumplir su juramento, no comer ni beber hasta matar a Pablo, y no lo mataron a Pablo, por lo tanto no comieron ni bebieron y se murieron sin comer ni beber. Ahora, ¿ustedes qué opinan? ¿Realmente se habrán muerto de hambre los hombres que hicieron este juramento? ¿O habrán cedido al final y a escondidas habrán comido y habrán tenido que irse con el rabo entre las piernas a otro lugar? Perdón, continúa el capítulo, los últimos versículos. Entonces, versículo 33, cuando aquellos, los soldados, junto con Pablo, llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, Pablo era de Tarso, y Tarso pertenecía a la provincia de Cilicia, en Asia Menor. Entonces Félix le dijo a Pablo, versículo 35, te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Entonces ahí es entonces que Pablo se queda en Cesarea y se va a quedar ahí preso en Cesarea por 2 años, que ya lo vamos a ver y comentar en la próxima sesión. Ahí, la próxima semana, Dios mediante, vamos a ver la nueva confrontación que va a tener Pablo con el Sanedrín, pero ya esta vez bajo la custodia del gobernador Félix, y eso lo vamos a ver la próxima semana. Entonces no olviden, esa es nuestra lección para el día de hoy, que aun cuando pudiera parecer que todo está saliendo mal, si nuestras vidas de verdad están en las manos de nuestro Dios, el Señor va a hacer su voluntad. Y cuando estemos allí, en medio de la prueba, en medio de esa situación de desasosiego, angustiados, inquietos, ansiosos, el Señor nos va a decir, ten ánimo, hay cosas por hacer todavía, ten ánimo. Nuestro Señor viene pronto, pero hay cosas por hacer, cosas que van más allá, mucho más allá de las circunstancias políticas que estamos viviendo ahorita y de las circunstancias de salud que estamos viviendo ahorita, porque el reino de los cielos necesita continuar siendo predicado. La salvación que es por medio de nuestro Señor Jesucristo tiene que seguir siendo predicada hasta que el Señor llegue a más y más personas antes de que venga nuestro Señor por su iglesia. Y el Señor te quiere usar a ti y me quiere usar a mí. Y hay cosas que el Señor aún quiere hacer. Ten ánimo en el Señor. Continuamente el Señor nos invita a fortalecernos en Él, a confiar en Él, a no desanimarnos, a no temer. Ten ánimo. Muy bien. Vamos a orar. Bendito Padre nuestro, nos ponemos a tus pies el día de hoy con todas nuestras incertidumbres, con todas las cosas que nos afligen, con nuestros temores, pidiéndote perdón, Señor, si en algún momento hemos bajado la guardia en cuanto a nuestra confianza en ti. Quizás hemos puesto mucho los ojos en las circunstancias que nos rodean y tú nos ayudas a que de nuevo nos demos cuenta de que estamos en tus manos y que tus planes se van a cumplir. Amado Señor, gracias porque estas palabras de tu Hijo Jesús al apóstol Pablo en ese momento allí en Jerusalén, diciéndole, ten ánimo, aún te quiero usar, las tomamos como para nosotros el día de hoy. Gracias, Señor, porque tu Hijo Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y tu Hijo Jesucristo sigue gobernando su iglesia hasta el día de hoy. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey. Y gracias, Señor, porque nos has dado tu Espíritu Santo para que nos guíe. Amado Dios, ayúdanos a retomar
la senda que tú quieres para nosotros. Ayúdanos a enfocarnos en aquello que tú quieres para nosotros. Te damos gracias por el estudio del día de hoy. Todas las circunstancias, todas, te las entregamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.